Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por allá, noches por acá. Sí, pues muchas gracias por la invitación, primero que nada, y les voy a platicar un poco de mi investigación que he estado haciendo en mi doctorado, que básicamente tiene que ver con justicia algorítmica y con transparencia. Pero bueno, hoy la parte de la transparencia la dejaré de lado y me concentraré en lo que es la justicia algorítmica, en particular en sistemas de clasificación automática. Entonces, para entrar un poquito en contexto, lo primero que tenemos que ver es qué queremos decir cuando hablamos de un clasificador. Entonces, bueno, todo esto entra dentro del aprendizaje supervisado, como decía la doctora, y en particular los clasificadores. Para un clasificador vamos a tener un conjunto de datos. En general, cuando hablemos de un conjunto de datos, piensen en una tabla de Excel, son datos tabulares, y estos datos los vamos a partir en dos conjuntos. En el conjunto X, al que le vamos a llamar los atributos de nuestro conjunto, y en el conjunto Y, al que le vamos a llamar la etiqueta. Los atributos pueden ser o bien números continuos o discretos, o pueden ser categorías, y la variable Y, la etiqueta, en general, bueno, queremos que sea categórica para poder hablar de clasificación. Y bueno, un clasificador va a ser simplemente una función, Y gorrito, que a cada entrada de X, a cada elemento de X, le asigna un valor de Y. Este es un ejemplo sencillo de clasificador. Existen muchos tipos de clasificadores, pero bueno, a mí uno de los que más me gustan, porque son muy interpretables, se conocen como árboles de decisión, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí a la derecha es un ejemplo de juguete de un árbol de decisión en el que nos van a predecir si estamos en forma o fuera de forma. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un individuo que tiene 33 años, come pizza, pero hace ejercicio, la manera en la que uno utiliza un árbol de decisión es que simplemente mete estos datos en el arbolito. Empezamos desde la raíz, que es la edad, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿la edad es menor que 30? Pues no, porque tiene 33. Y entonces ya nada más nos hacen la otra pregunta sobre si hace ejercicio, y como la respuesta es sí, entonces este clasificador nos dice que este individuo está en forma. Ahora, la cosa es que este clasificador uno normalmente no se lo inventa, ¿no? Normalmente uno lo que quiere es que este clasificador tenga una buena capacidad predictiva, y esa capacidad la tienes a la hora que ajustas este modelo a tus datos. Pero bueno, ya que sabemos lo que es un clasificador, ahora sí podemos hablar un poco de cómo se mide la justicia en la clasificación. Entonces, para esto quisiera empezar con un ejemplo clásico, que este es un artículo de 2016 que salió acerca de este programita que se llama Compass, que es un programa que usan en el sistema judicial de Estados Unidos. Y este programa lo que hace es que predice para los prisioneros la probabilidad de que ellos reincidan si son liberados tempranamente, ¿no? Entonces, esta información se le pasa a un juez, y el juez no es que automáticamente haga lo que el clasificador sugiere, pero lo puede tener como un elemento a considerar para la toma de su decisión. Entonces, bueno, aquí tenemos a dos prisioneros, y bueno, como pueden ver, pertenecen a distintos grupos raciales. Uno es afroamericano, el otro es blanco. Y bueno, cometieron distintos delitos. Uno de ellos, Bernard Parker, se opuso a un arresto, y Dylan Fouillette tuvo un intento de robo. Y bueno, más allá del delito, no solo es el delito lo que toma en cuenta el clasificador toma en cuenta muchos datos más. Pero este clasificador, al final, cuando se le preguntó, consideró que el riesgo de que Bernard Parker reincidiera era de 10, que es lo más alto que puede ser, mientras que el riesgo de que Dylan reincidiera era de 3, que es un riesgo bajo. Sin embargo, lo que pasó después de que fueron liberados, pues fue justamente lo opuesto. Lo que pasó es que Bernard nunca reincidió, y en cambio Dylan, en los 2 años posteriores a su liberación, reincidió en 3 ocasiones. Y bueno, esto podría parecer un dato anecdótico. Si nada más vemos este ejemplo, puede ser que sea una casualidad. Pero bueno, esta gente de ProPublica que hizo este artículo, que por cierto el link está allá abajo, analizó el software. Y bueno, lo primero es que la empresa que hace el software, que es una empresa que se llama NorthPoint, su argumento es que
este clasificador tiene la misma precisión independientemente del grupo racial al que se le aplique. Entonces ellos decían que para los blancos esto tiene una precisión de alrededor del 69% y para afroamericanos de alrededor del 67%. Si uno ve nada más esto, pues uno se podría quedar con la idea de que no hay ningún problema con el algoritmo y efectivamente era anecdótico lo que les acabo de decir. Pero a la hora que uno descompone las decisiones, resulta que Compass comete errores en distintos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que Compass comete el error de predecir un riesgo alto cuando en realidad el prisionero no tuvo reincidencias, en un 45% para los afroamericanos y en un 23% para los blancos, mientras que el caso contrario, es decir, que Compass predice que hay un bajo riesgo de reincidencia y sin embargo sí se da la reincidencia, este error ocurre en un 48% para los blancos y en un 28% para los afroamericanos. Entonces, este artículo de Compass fue lo que inició todo el movimiento de la justicia algorítmica, porque claramente aquí se ve que no solo es la precisión de un algoritmo lo que tenemos que estar midiendo, sino que tenemos que tener más cuidado con la forma en la que se llegan a esos errores. Entonces, ¿por qué pasa esto ahora? La siguiente pregunta es, ¿por qué hay algoritmos que pueden ser injustos, como este de Compass, ¿no? No es que los programadores sean malos o racistas o lo que sea, sino más bien, acuérdense, todos estos algoritmos se modelan a partir de un conjunto de datos. Entonces, el problema en general va a estar en los datos. Entonces, ¿por qué nuestros datos pueden producir algoritmos injustos? Pues bueno, existen diversas razones. Una puede ser una inequidad histórica o sistémica. Esto quiere decir que a lo mejor la población afroamericana no ha tenido el mismo acceso que la población blanca a educación, a oportunidades laborales, etcétera. Otra posible causa es que los datos sean de mala calidad. Esto lo que quiere decir es que a la hora de la captura, esta se realizó de una manera, pues no de la mejor manera. Otra posibilidad es algo que se conoce como el sesgo de representatividad. Sesgo de representatividad lo que quiere decir es que a lo mejor a la hora que nosotros nos fijamos en nuestros datos, resulta que el 90% de nuestros datos son, por ejemplo, para población de raza blanca y solo el 10% de nuestros datos son para población afroamericana. Y entonces, a la hora que el modelo se ajusta a estos datos, no le va a dar mucha importancia a la población afroamericana porque son poquitos. En realidad le va a dar más importancia a clasificar bien a la población mayoritaria. Y finalmente existe un fenómeno que se conoce como el de los bucles de retroalimentación, en el que los mismos algoritmos, que a lo mejor en principio se volvieron injustos por una de las tres causas anteriores, empiezan a incidir en la toma de decisiones y a su vez generan una mayor inequidad. Un caso interesante en el que una empresa grande ha corregido una injusticia es Google, que probablemente muchos de ustedes han usado el Google Translate. Y bueno, hace unos años, no es que yo sepa turco, pero sé del ejemplo, cuando uno ponía, por ejemplo, esta frase en turco, esa "o bir doctor", resulta que en turco esa es una frase neutra, ¿no? Que de hecho en inglés un poco también, ¿no? Cuando la palabra doctor a secas no lleva ninguna connotación de género, ¿no? Sin embargo, a la hora de hacer la traducción, Google Translate siempre lo traducía como él es un doctor, ¿no? Como que asumía que un doctor tiene que ser hombre, ¿no? Y bueno, esto afortunadamente ya fue corregido y en la actualidad Google Translate te da las dos opciones. Pero bueno, sigamos un poquito. Entonces, lo que sigue es definir cómo vamos a medir si un algoritmo es o no es justo o equitativo. Entonces, yo les voy a compartir ahorita 3 definiciones de equidad, pero en realidad hay bastantes más, ¿no? Entonces, la más sencilla, la definición más sencilla que uno puede implementar, se conoce como equidad por ignorancia o fairness through unawareness, que lo que nos dice es que simplemente no consideremos el atributo o la columna de nuestros datos para la cual queremos prevenir la discriminación. Por ejemplo, si queremos prevenir la discriminación contra la raza, equidad por ignorancia simplemente te dice borra la columna de la raza de tus datos y ya con eso ya cumpliste, ¿no? Entonces, esa es muy fácil de lograr. El problema es que muchas veces existen otros atributos que están correlacionados con el atributo protegido y entonces simplemente eliminar el atributo protegido no necesariamente
va a generar un algoritmo más justo o equitativo. Una segunda definición que igual se les va a hacer como les va a sonar a los que han estudiado cálculo, que supongo que seremos la mayoría, se conoce como equidad individual. Y bueno, la equidad individual básicamente lo que dice es que queremos que individuos parecidos obtengan clasificaciones parecidas, ¿sale? Entonces, necesitamos definir una métrica que nos diga qué tan cerca están dos individuos y necesitamos definir un umbral delta tal que si dos individuos están a menos de delta de distancia uno del otro, entonces obtengan la misma clasificación. En el caso de la equidad individual, el problema es que esa métrica no es obvia, ¿no? No es obvio cómo definir la distancia entre dos individuos. Por ejemplo, que uno sea hombre y el otro sea mujer, ¿debe de contar para mucho o para poco en la distancia? Pues esa es una duda que hay que resolver, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Y finalmente, una tercera definición que les quiero platicar se conoce como paridad demográfica o paridad estadística. Y bueno, en el caso más sencillo, la paridad demográfica o la paridad estadística lo que nos dice es que si tenemos dos grupos, en este caso estoy utilizando la letra A para el atributo protegido, ¿sale? Imagínense que es, por ejemplo, la raza y que existe solo blanco y afroamericano. Entonces, normalmente le asignamos el número 0 al grupo desfavorecido y el número 1 al grupo favorecido. Entonces, la paridad demográfica simplemente nos pide que con nuestro clasificador, la probabilidad de obtener un resultado positivo, esta es la y igual a 1, quiere decir un resultado positivo, sea la misma independientemente de a cuál de los dos grupos poblacionales perteneces. El problema con estas definiciones es que pues no son compatibles, de hecho son incompatibles la mayoría de las veces. Eso quiere decir que si nosotros decidimos casarnos con una de estas definiciones, lo más probable es que todas las demás seguro que no se van a cumplir. Y bueno, uno se queda con la duda entonces de que cuál es la buena. Y en este paper que está aquí de Friedler, bueno, ellos lo que dicen es que en realidad es muy difícil decidir que existe la equidad o que existe la justicia, ¿no? Entonces lo que ellos argumentan es que en realidad existen muchas versiones de justicia y que todo esto va a venir dado por la visión que uno tenga del mundo. Entonces aquí les pongo de ejemplo, esta es una versión modificada de un meme muy famoso que encontré por ahí, en la que se comentan tres tipos distintos de visiones del mundo. Existe la primera visión, que se llama todos somos iguales, que lo que dice es que un clasificador o bueno, una decisión va a ser justa siempre que a todos se les hayan dado las mismas condiciones iniciales, que el piso esté parejo, pues, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los tres les tocó una caja, entonces a pesar de que este no puede ver, de todos modos se considera que eso es justo, porque a cada quien le tocó su caja. Una segunda visión del mundo se conoce como acción afirmativa y esa pues lo que nos dice es que se debe de ayudar más al que más lo necesita y menos al que menos lo necesita, ¿no? Entonces en este caso al niño le tocaron dos cajas porque necesitaba dos cajas para poder ver, mientras que al adulto no necesitaba caja y pues, entonces no le tocó caja. Y finalmente una visión la más cínica quizás de la 3 es esto que quizás conozcan como WYSIWYG, que lo que quiere decir es lo que ves es lo que obtienes. Y pues es eso, ¿no? Simplemente WYSIWYG lo que nos dice es no le metas mano a los datos, lo que los datos digan está bien, tú no te metas en problemas de andar queriendo corregir la realidad. Entonces, bueno, esto es más o menos una introducción a la justicia algorítmica y les voy a platicar nosotros aquí en la universidad lo que hemos hecho para corregir esta equidad, ¿no? Entonces, tenemos tres distintos trabajos que hemos realizado. Entonces, el primero es sobre remuestreo de datos, el segundo es sobre microagregación de datos o clustering, y el tercero es sobre el uso de algoritmos genéticos. Pero bueno, en esta plática me quiero enfocar sobre todo en el primero. Entonces, bueno, recordando, el atributo protegido es la columna para la cual queremos prevenir la discriminación y vamos a suponer en el caso más sencillo que solo hay dos posibles valores para el atributo protegido, que es U de unfavored, de desfavorecido, y F de favorecido. Y que la etiqueta, que acuérdense que es como el resultado, que la etiqueta puede ser, por ejemplo, si te admiten o no te admiten a la universidad, o si te dan o no te dan un crédito, o si te liberan anticipadamente o no,
también vamos a asumir que existen solo dos posibilidades, o sí o no. Entonces, cuando uno piensa que los datos van a tener estas dos cosas, normalmente un conjunto de datos típico se va a ver así. El grupo favorecido va a tener muchos casos positivos y muy poquitos negativos, mientras que el grupo desfavorecido va a tener muchos casos negativos y poquitos positivos. Entonces, ¿cómo podemos remediar esto en nuestros datos antes de alimentárselos al algoritmo? Pues una primera cosa que podemos hacer es lo que se conoce como submuestreo. El submuestreo consiste en tirar datos de las cajitas grandes, es decir, tirar datos de F más y de U menos, o puedes hacer lo que se conoce como sobremuestreo, que significa añadir datos a las cajitas pequeñas, a la U más y a la F menos. Estos datos adicionales pueden ser copias de los que ya tenemos o pueden ser datos sintéticos. Y finalmente puedes hacer una combinación de ambas. Puedes crecer unos y decrecer los otros. Entonces, nuestro método para corregir la inequidad precisamente consiste en eso. Nosotros, suponiendo que tenemos dos grupos, el grupo favorecido y el grupo desfavorecido, definimos un parámetro D que toma valores desde 1 hasta -1 y que hace dos cosas a la vez. Dependiendo del valor que le asignemos a D, estas líneas lo que nos dicen es el porcentaje de positivos que existen en cada grupo. ¿Sale? Entonces, en 1, empezando en 1, 1 quiere decir no tocamos nuestros datos en absoluto y -1 quiere decir se invierten los roles por completo. Es decir, el porcentaje de positivos para los desfavorecidos ahora es el porcentaje que era originalmente de los favorecidos y viceversa. Y justo en medio, cuando D vale 0, quiere decir que ambos tienen el mismo porcentaje de positividad. Entonces, nosotros asignamos este valor D a nuestro método. Este método podemos haber hecho sobresampleo o subsampleo, cualquiera de los dos. Entonces, el caso es que modificamos nuestro conjunto de entrenamiento y después verificamos el efecto que tiene esto sobre nuestro conjunto de prueba. Normalmente uno separa los datos que tiene en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Y entonces aquí podemos ver que efectivamente el comportamiento que estamos tratando de inducir se logra, aunque no a la perfección. Y de hecho el punto que a nosotros nos va a interesar en general es el punto en el que se cruzan estas dos líneas, que no es en el 0. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es obvio cuál es el valor de óptimo para lograr la equidad. Entonces, esto se puede ver reflejado aquí a la derecha. Esta línea verde lo que hace es que está comparando el radio de positividad para el grupo favorecido y para el grupo desfavorecido. Y lo que queremos es que esos dos radios sean iguales, es decir, que a la hora de dividirlos, esta división de 1, y bueno, esto nos daría un valor más o menos por acá. Pero para no hacerlo al tanteo, para no decir que es más o menos 0.25, a lo que recurrimos es a un método que se conoce como optimización bayesiana, que la optimización bayesiana esencialmente lo que hace es que va probando distintos valores de nuestro parámetro D y para cada valor obtiene qué tan justo o qué tan injusto es el clasificador resultante. Y lo que lo hace bayesiano es que utiliza la información previa para ir estimando cada vez con mayor precisión el punto óptimo, ¿no? Y al final, pues encuentra una muy buena estimación de este óptimo, que como ven, efectivamente estaba muy cerca del punto 25. Ahora, nada más para terminar, les voy a platicar cómo podemos hacerle si tenemos más de un atributo protegido. Si tenemos, por ejemplo, 4, imaginen que esto es un conjunto de datos, que de hecho existe, que se llama el Adult Income Dataset, si lo quieren lo pueden bajar, y tenemos 4 atributos protegidos, o sea, uno puede ser discriminado por su edad, uno puede ser discriminado por su país, uno puede ser discriminado por su sexo, o uno puede ser discriminado por su raza. Entonces, lo que nosotros hacemos para poder aplicar nuestro método es combinar estos 4 atributos en uno solo de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es que sacamos la tasa de positividad de cada uno de estos subgrupos por separado. O sea, nos fijamos, la gente de 20 a 30, ¿qué tanta positividad tiene en nuestros datos? Pues el 20%. Los mexicanos, pues un 30%. Los hombres 40% y los latinos el 10%, por decir algo.
y lo comparamos con la tasa de positividad de todo nuestro conjunto completo y tomamos las diferencias, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hacemos es que tomamos la suma de estas diferencias y dependiendo de si este número es positivo o negativo, le asignamos un atributo protegido combinado, ¿no? Entonces, en el caso de la primera entrada, esto resulta en un atributo desfavorecido, mientras que para el segundo caso, a la hora de sacar las diferencias, nos resulta una suma positiva, entonces, en este caso, tendríamos a un individuo favorecido. Y bueno, nada más veamos cuál es el resultado de hacer esto. Aquí a la izquierda tenemos el resultado de aplicar nuestra corrección para un único atributo, que es el género, que en realidad es el más grave en estos datos. Pero si hacemos eso, lo que ocurre es que la tasa de positividad para el género femenino, que es el grupo desfavorecido en este caso, sí que aumenta, pero para todos los demás grupos desfavorecidos, es decir, los menores de 35 años, los no blancos y los no americanos, pues o se mantiene constante o de plano baja. Mientras que si hacemos nuestro atributo combinado, como les acabo de explicar, de hecho, esto resulta en que todos mejoren a la vez. Y bueno, yo creo que ya aquí me quedo, entonces, pues muchas gracias. Pues Carlos, qué gusto saludarte. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho, Pepe. No sé que tengo otra vez el mute como hace rato, ¿verdad? Entonces, No, todo mejor bien, todo bien. pregunto. Qué gusto saludarte. Gracias por tus palabras, hombre. La investigación, muy acertada. Yo te haría incluso también la misma pregunta que le hicieron a la doctora hace rato. ¿Cómo es posible, verdad, que toda la herramienta que conoces del área de matemáticas, como que nos las estás simplificando, ¿verdad? Y tú no las simplificaste ahorita muy sencillo en forma de lo que tú estás viendo, pero las complicaciones que a veces muchos no vemos encierran mucho de esto. Pero ¿cómo has hecho también para bajar todos Creo que se me cortó, Pepe. Ya no escuché la pregunta. Pero bueno, estos datos en tu investigación? Voy a decir de ellas y hacer una respuesta, ¿no? bueno, medio voy a adivinar lo que me preguntaste, ¿eh? Porque se cortó a la mitad, pero pues mira, lo que te puedo decir es que, o sea, las matemáticas son buenísimas. A mí me parece que es Creo que me está fallando ¿Hola? decía yo que me está fallando un poco el internet. Ah, sí, pero creo que entendí tu pregunta. Creo que sí, más o Ok, menos entendí el espíritu de la pregunta, al menos. Este, a ver, pues sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que las matemáticas, como decía la doctora Yadira, efectivamente nos dan una capacidad de poder analizar un problema, ¿no? Entonces, en general, la manera en la que yo ataqué este problema de la injusticia, pues fue tal cual, ¿no? O sea, primero me puse a leer cuál era el problema y después, pues, como un poco te pones a razonar así, cuáles podrían ser las causas esenciales por las que eso está pasando, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada llegas a la obviedad de que son los datos los que están causando el problema y luego ya te pones a pensar en cómo podrías mejorar esto, ¿no? Y pues obviamente, pues, bueno, de hecho existen otras posibilidades, ¿no? Existen, eso no lo mencioné, pero existen métodos de preprocesamiento, como el que les acabo de mostrar. Luego existen métodos de in-processing, le llaman en inglés, que sería en procesamiento tal vez en español. Y luego existen métodos de post-procesamiento, ¿no? Entonces, un método de in-procesamiento sería modificar el algoritmo, ¿no? Forzar al algoritmo a tomar las decisiones justas. Y uno de post-procesamiento es que primero te da las decisiones el algoritmo y luego ya metes tu cuchara y ahí le acomodas, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, a mí mi método favorito es el de preprocesamiento porque en un sentido siento que es el más puro, ¿no? Porque al algoritmo no le estás metiendo mano y por otro lado siento que es el más, digamos que el más genérico, ¿no? En el sentido de que tú puedes primero corregir tus datos y luego ya eso se lo enchufas. Si a ti te gustan los árboles de decisión, pues usas eso. Si te gusta la regresión logística, pues haces eso. Y si te gustan las redes neuronales, pues haces eso también, ¿no? Bueno, no sé si igual y no entendí el espíritu de la pregunta, pero esa fue mi respuesta.
la pregunta, la situación de tener datos o no tener datos, te puede dar pistas, ¿no? Claro. Por la siguiente pregunta que nos hace te lo voy a poner aquí en el chat, dice, nos hace Ignacio García. Si se pudiera aplicar este algoritmo a la justicia mexicana, ¿qué problemas puedes visualizar con los datos? Pues otra vez es la cuestión de datos, ¿no? No tanto como una frase que todos conocemos, ¿verdad? Yo tengo otros datos. No, no es tanto eso, sino cómo se podría manejar, porque a veces esta manera que estamos viendo tal vez un poquito aquí en México nos está haciendo dudar, por decirlo de esa forma, de la cuestión de datos estadísticos, ¿no? A ver. Claro. No, bueno, pues primero que nada hay que regresarle su valor a la evidencia, ¿no? O sea, yo lo primero que creo es que habría que salir de todo ese canal de yo tengo otros datos y de la, ¿cómo le dicen? La postverdad, ¿no? Habría que regresar al método científico y a creer en la evidencia, ¿no? Que es lo que uno está haciendo a la hora que hace todo esto, ¿no? O sea, Por todo supuesto, esto es basado en evidencia, no en que yo tengo otros datos, ¿no? Pero supuesto. en segundo lugar, pues yo creo que habría, o sea, una manera de llegar a esto sería concientizar a la gente, que a lo mejor se ha perdido un poco esa idea de que es importante la evidencia, ¿no? De que basta con la palabra de una persona para que ya sea cierto o falso algo, ¿no? Pero bueno, sin meternos mucho al tema político, digamos, la otra cosa sería, a ver, ¿qué te iba a decir? Era, pues sí, eso, ¿no? Que hay que tener cuidado, pero sería bueno, pues primero tener datos, ¿no? Que también es un problema de la justicia mexicana. Lo primero sería que no tenemos datos confiables, ¿no? Así O quizás sí los tenemos, ¿no? O sea, quizás el INEGI sí tiene muy buenos datos. Lo que pasa es que nos han entrenado a desconfiar de nuestros datos, ¿no? Y bueno, ya recordé lo último que quería decir, que era que en realidad todas estas herramientas tampoco hay que ponernos ciegamente en sus manos, ¿no? O sea, finalmente el primer ejemplo que les di de la justicia en Estados Unidos es una herramienta adicional que se les provee a los jueces, pero no es que el juez en el 100% de los casos vaya a hacer lo que la máquina te está diciendo, ¿no? O sea, siempre hay que verlos como herramientas auxiliares, porque yo creo que el criterio humano siempre, al final de cuentas, tiene algo que las máquinas, al menos hasta ahorita, no han podido tener, ¿no? pues como bien dices, esta parte o esta rama de las matemáticas ayuda a la toma de decisiones, más no a tener, ¿verdad? La decisión, ¿no? Exacto. Sí, es un Te- auxiliar. Exacto. Voy a hacer otra pregunta que tenemos aquí en el chat de Alejandro Flores. Dice, ¿cómo decidieron su combinado? ¿Probaron varias cosas o dijeron, este es el bueno? Se refiere a lo que nos mencionaste, ¿no? De tu trabajo. Dices para la combinación de los atributos en un Exactamente. solo atributo. Supongo que eso es lo que Este, nos pide Alejandro. sí, no es tanto así como que este es el bueno, pero en algún sentido, cuando uno toma esta diferencia entre, ¿cómo se llama? Entre un subgrupo, ¿no? Cuando, digamos, por ejemplo, los mexicanos tienen 30% de probabilidad de éxito y los datos en general tienen un 40% de probabilidad de éxito, pues claramente los mexicanos van por debajo de la media, ¿no? O sea, como que la idea es que lo que va por abajo de la media siempre está desfavorecido, aunque sea poquito o mucho, y lo que está por arriba de la media, pues está favorecido, aunque sea poquito o mucho. Pero no solo eso, sino que a la hora que tomas la diferencia entre la media y el subgrupo, justamente estás cuantificando qué tan favorecido o qué tan desfavorecido estás. Y bueno, lo que sí podría ser cuestionable es tomar la suma así, sin meterles coeficientes, ¿no? O sea, ciertamente ahí hay un elemento adicional que podría ser que a la hora de hacer esta suma fuera ponderada y no simplemente una suma tomando todos los coeficientes iguales a uno, ¿no? Y ahí efectivamente ahí hay un tema que elaborar. De hecho, eso no lo hemos hecho, pero sería una buena continuación, ¿no? Sería ahora optimizar los coeficientes a la hora de hacer tu suma para obtener la mejor ganancia colectiva. No sé si eso haya ayudado o confundido más, pero
Pues no sé si le haya quedado más o menos claro a Alejandro, sino yo creo que también vamos a dejar por aquí tu correo por aquello de que de que te quieren hacer otras preguntas porque se nos está acabando el tiempo, ¿no? Claro Y que sí, como bien Pepe. dices, tiene que ser una cuestión ponderada a veces, muchas veces, ¿no? Muchas veces tiene que ser ponderado porque no es tan cierto tener todos estos números. Yo tenía una pregunta adicional, Claro que sí. simplemente por curiosidad mía, ¿verdad? Porque obviamente todos esos numeritos, pues no los hizo Carlos Vladimiro y se los sacó de la bolsa y qué bonito, ¿no? Se buscan muchos bases de datos, ¿no? Claro. No sé si en algún momento, ¿verdad? Por ahí nos Sí. podías comentar ese tipo de base de datos. Claro que sí, pues mira, o sea, de hecho, en esta plática en particular, de hecho, hablé de dos ejemplos, ¿no? El primero es el del Compass y el segundo es una base de datos que se llama el Adult Income Dataset, ¿no? Que de hecho, en todo este tema de la justicia algorítmica existen como tres bases de datos que se usan así como el caballito de batalla, que siempre las usas como las para compararte con otros métodos, ¿no? Entonces, el primero es el Compass, que tal cual, si buscan en línea, Compass Dataset, llegan a él, y este se llama Adult Income Dataset, también llegan a él, y uno tercero se llama el German Credit Dataset, y esos tres, los pueden buscar y existe un repositorio con miles de bases de datos que se llama UCI. Entonces, en el UCI repository, ahí tienen casi todo. Pues caray, Carlos, muchas gracias, hombre, gracias por tu participación, entusiasmo, otra vez verte por aquí, en México, por lo menos verte, algún día esperemos otra vez estrecharnos las manos, ¿verdad? Y ya, No, seguro que sí, pues Pepe. adelante, adelante, Carlos, muchas No, gracias y pues bonita noche, sí, no, pues muchas gracias, Pepe, y al contrario, muchas gracias por la invitación. Me sentí muy, muy honrado de haber participado. ¿no? Sí, ya es noche, ya son casi las 11 de la noche por acá, si no es que ya pasaron. Pero Pues bueno, gracias, gracias, buenas Pepe. noches. Chao.